La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La seguridad pública o la inseguridad pública, como cada quien quiera verlo, sigue siendo la preocupación número uno de los jaliscienses en general y de los vecinos metropolitanos en particular. La voz oficial explica la violencia actual como ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. Muy su punto de vista, pero hay hechos cotidianos que nos hablan de que la población civil, que nada tiene que ver con el cliché de la delincuencia organizada, sufre atentados en su persona y en sus bienes. ¿Qué está pasando? Hoy, la voz de los expertos desde el punto de vista ciudadano desglosa la preocupante situación. El maestro Guillermo Cepeda Lecuona es académico investigador del Instituto Superior, del ITESO, para no hacer larga la descripción, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es, por cierto, experto en temas de seguridad. El maestro Alfonso Ibarra Rivas es abogado, es profesional del derecho y tiene una maestría en amparo, es analista político y especialista en administración pública. Así es que son voces autorizadas, voces que saben del tema y le entramos. Buenos días a los dos, gracias porque vienen. Don Marcos Arana, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de comparecer en este espacio tan importante y con un tema que es lacerante, que tiene tanta actualidad. Muchas gracias. Bien, pues comencemos entonces. Guillermo, ¿cuál es la percepción ciudadana de la inseguridad o del combate a la inseguridad desde tu punto de vista? ¿Qué tal? Muy buenos días. También agradezco mucho la invitación a estos micrófonos, al programa de Cara a Cara. Pues bueno, la percepción que tenemos los jaliscienses, según una última encuesta de victimización del INEGI, pues habla de que el 70% de los jaliscienses nos sentimos inseguros en nuestra entidad. Y bueno, los indicadores son consistentes en ese sentido. Los delitos de alto impacto se mantienen en niveles altos. El homicidio recientemente tuvo un repunte y en general los delitos de alto impacto pues laceran todos los días. Y sobre todo tenemos un alto nivel de vulnerabilidad. Yo creo que nos sentimos vulnerables, en riesgo. No necesitamos que nos pase algo a nosotros, pero si sabemos que a unos vecinos, a unos familiares, el tema de la extorsión telefónica, el de la violencia de baja intensidad, toda esta violencia escolar, familiar, de vialidad, todo este género de violencias, pues nos hace una ciudad que crece en la anarquía, pues genera una percepción de vulnerabilidad y de que a cada paso podemos ser víctimas de algún delito o de alguna manifestación de violencia. Maestro Ibarra Rivas. Maestro Marcos, desafortunadamente en este tema de la percepción ciudadana no somos portadores de buenas noticias, en razón de, como efectivamente lo manifiesta aquí mi compañero, es un alto porcentaje de personas que tienen una percepción terrible sobre la problemática de inseguridad. Él trae cifras 70%, yo las traigo un poquito más altas, 77% por ahí, pero básicamente son altísimas. Es una condición que no podemos aceptar, porque recordar que una de las mayores obligaciones que tiene el Estado es otorgar certidumbre jurídica a sus gobernados. Y si vivimos en un espacio así donde la gente en un porcentaje tan alto no tiene confianza en las instituciones que procuran y administran justicia, pues entonces como sociedad estamos definitivamente mal. Pero ¿en dónde, Guillermo, puede ubicarse, puede señalarse el origen de esta percepción ciudadana? Bueno, yo creo que es una espiral de violencia e impunidad. Es decir, también otro indicador que nos habla de la vulnerabilidad es la escasa confianza que tenemos los ciudadanos en las autoridades, que los jaliscienses también menos del 15% confía algo o mucho en el Ministerio Público, y eso se refleja en que en Jalisco solo el 5% de los delitos se reportan.
Es decir, lo que conoce la autoridad es la punta del iceberg, es el 5%, y tiene que ver mucho con el acceso y sobre todo con la percepción de eficacia. En las encuestas de victimización, cuando se les dice a las personas, ¿usted denunció el delito? Cuando dice, no lo reporté, le preguntan, ¿por qué no lo reportó? Y la mitad de ellos dice, porque no sirve de nada, no va a haber resultados. Otro porcentaje, 11%, que es el 17% en Jalisco, dicen, porque es muy costoso presentar denuncias. En Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, hay 8 puntos de recepción de denuncias. En Mexicali hay 8 puntos de recepción de denuncias. Aquí en Guadalajara tenemos un solo punto de recepción de denuncias en el accesible y hospitalario barrio de la zona industrial, ahí en calle 14. Entonces, esto nos explica que percibimos una autoridad incompetente y lejana. Entonces, yo creo que por eso también los ciudadanos no reportamos y tenemos tanto recelo en cooperar en esos problemas de seguridad. Pero a ver, Guillermo, dices costoso ir a denunciar. ¿En qué podemos identificar lo costoso? Bueno, en primer lugar, el trasladarse para allá, siendo víctima de un delito, trasladarse hasta calle 14, después pedir un turno, esperar 2 o 3 horas para declarar. Cuando estamos rindiendo declaración ante un actuario, sabemos que tanto él como nosotros estamos perdiendo el tiempo. Ya la ocasión de actuar, de investigar el lugar de los hechos se está diluyendo. Pero afortunadamente en nuestro propio país hay buenas prácticas. En Mexicali, en la zona de recepción de denuncias, tiene el ISO 9001-2008. Es una certificación que para mantenerla, la autoridad de la Procuraduría de Justicia de Baja California no debe permitir que una persona espere más de 17 minutos para ser atendida. Si tarda más de 17 minutos, pierde la certificación. Entonces, son formas novedosas, y nosotros, que somos una sociedad, la segunda ciudad del país, pues tenemos que seguirnos conformando con una muy mala calidad del servicio de procuración e impartición de justicia. Alfonso, pero ¿por qué, no es de ahora? Tengo entendido que esta actitud ciudadana data de mucho tiempo. ¿Cómo se fue perdiendo esa confianza del ciudadano hacia la autoridad? Bien, don Marcos, este problema que estamos exponiendo, desafortunadamente, pues no es reciente. Tenemos que remontarnos al México de los 40, 50 y añorar una etapa de un México más tranquilo, más sociable, más amigable entre las instituciones y la sociedad. Desafortunadamente, pues la sociedad fue creciendo a un ritmo muy alto, y los órganos que administran y procuran justicia no fueron creciendo en la misma medida. Realmente estamos ante un divorcio histórico entre todos los órganos del Estado que debieran velar por la seguridad de la ciudadanía, de los gobernados, y el exponencial crecimiento de la población. Yo creo que no fue atendido a tiempo. Cuando finalmente los problemas, la sociedad avanzó, aumentó, los problemas se agravaron. En esa medida el Estado no respondió, eficientando los órganos que procuran y administran justicia, las policías preventivas, las policías de investigación. Entonces tenemos un rezago histórico. Cuando ya el gobierno, el Estado despertó, ya teníamos el monstruo encima. Ya los esfuerzos que se han hecho administración tras administración, pues ya no han tenido la contundencia necesaria, o no ha habido los recursos, la preparación, todo lo que implica resolver un problema como estos, y el problema administración tras administración crece. Entonces realmente esto aparejado con una desconfianza, que dijera yo, crónica, histórica del mexicano, porque el mexicano es desconfiado, eso lo sabemos todos. Una desconfianza crónica en las instituciones que procuran y administran justicia, en los cuerpos de seguridad, pues nos ha dado como resultado este caldo de cultivo enorme, y que se traduce en una enorme inseguridad que se percibe en todos los ámbitos de la sociedad. Hay una cuestión que dijiste, Guillermo, hace un momento. No la corrupción, sino más bien la impunidad. El hecho de que la sociedad no vea, que se sientan precedentes, ¿qué repercusión tiene en su conducta? No, pues totalmente. Si obviamente los ciudadanos ni los criminales van con una calculadora haciendo cuentas del tema de impunidad, pero sí es una percepción muy, muy arraigada. Por ejemplo, cuando uno escucha esos datos,
solo el 5% de los casos se reporta al Ministerio Público. De los casos que por fin se reportan al Ministerio Público y en los que se abre una investigación penal, solo el 15% se resuelve. De los que se resuelven, el 60% de las personas señaladas son puestas a disposición de un juez, el 89% de ellos que se quedan en proceso penal, el 99% llega a sentencia y el 92% llega a una condena. Entonces, si agregamos todas estas probabilidades, todas estas contingencias, tenemos que la probabilidad en Jalisco el día de hoy de cometer un delito y recibir un castigo es de 0.5%. Entonces el planteamiento no es por qué hay tanta violencia, sino porque no hay más, porque está en oferta. Realmente, y el dato del homicidio, que es el más grave de los delitos, en el que se supondría no debería haber cifra negra, es decir, todos se deberían de denunciar, aunque lamentablemente hay los casos de los desaparecidos, donde somos segundo lugar a nivel nacional, y el tema de las fosas clandestinas, pero aún asumiendo que el 100% de los homicidios se registrara, solo en Jalisco se ha perdido mucho capacidad de investigación del homicidio. Éramos líderes hace todavía 2 lustros, ahora solo el 34% se esclarece, el 70% se pone a disposición del juez, el 93% se condena. Entonces la probabilidad en Jalisco de cometer un homicidio y ser condenado es del 18%. Entonces son cifras muy desalentadoras para la sociedad, y que en cada uno de estos segmentos la denuncia, la investigación, el procesamiento y sobre todo la reinserción social, porque también estamos reprobados en reinserción social. Tenemos 28% de reincidencia legal y hemos cuadruplicado en 10 años el número de personas en prisión sin que nos sintamos 4 veces más seguros. Quiere decir que estamos reprobados en todos los segmentos y debemos urgentemente de cambiar las políticas y de buscar quiénes sí son líderes en cada uno de estos segmentos y qué están haciendo, porque en México hay cosas muy, muy, muy interesantes. Me llama la atención lo siguiente, y les pregunto a los dos, a Guillermo y Alfonso, lo siguiente: si solamente el 5% se denuncia, oigan, y el 95%, ¿por qué no se denuncia? Pero ¿en qué consiste ese 95%? Ya dijiste, bueno, que no son homicidios o algo, pero descríbanos ese problema porque es importante. Les recuerdo que está tratando esta mesa de hoy en Cara a Cara el problema de la inseguridad o la seguridad, complementando la procuración y la administración de justicia. Recuerde, el número de nuestra línea de WhatsApp es 33 18 80 7641. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa. Alfonso Ibarra Rivas, Guillermo Cepeda Lecuona, ¿por qué solamente el 5% va a denunciar un delito? Pero entonces ese 95% que no, ¿qué tipo de faltas son? ¿No son importantes? Alfonso. Bien, don Marcos, estamos en presencia de, repito, de una desconfianza histórica del ciudadano mexicano ante sus autoridades. Realmente son cifras de escándalo, como las maneja aquí mi compañero Guillermo, cifras de escándalo, pero desafortunadamente las instituciones, los órganos encargados de procuración y administración de justicia no han sido capaces de tender puentes amigables con la ciudadanía, con los gobernados, de tal suerte que el gobernado se sienta apoyado, de tal suerte que el ciudadano de a pie, ese que todos los días va a su casa, va a su trabajo, va a la universidad, que se sienta realmente apoyado. No es amigable. Las instituciones que procuran y administran justicia no tienen un sistema amigable, empezando por los enormes rezagos, empezando por instalaciones deficientes, empezando por la atención tampoco especializada de los empleados y funcionarios públicos para recibir denuncias, porque realmente un acto tan elemental de justicia como sería ir a denunciar un robo, una pérdida, un extravío, un secuestro, un homicidio, qué sé yo,
se convierte en un verdadero viacrucis. Yo cuando toco este tema me gusta mucho referirme a una expresión que se hizo muy común allá por los 90s, la victimización. Realmente estamos hablando que el ciudadano, cuando pretende dirigirse ante sus autoridades a que lo escuchen, a que se le haga justicia, sigue siendo victimizado por los procesos lentos, burocráticos, por la falta de recursos, por la falta de instalaciones y por las faltas de seguridad que los propios órganos del Estado le otorgan. Porque la persona, aparte de este tortuoso camino que debe resolver, también debe enfrentarse a una amenaza que es real. ¿A qué me refiero? A las posibles repercusiones o venganzas de las personas que denuncia. Y el Estado hasta el momento no ha sido capaz de garantizar con plenitud la seguridad de aquellas personas que sí se atreven, que sí le dedican tiempo, que sí le dedican recursos a implementar una denuncia. Pero, a ver, Alfonso Ibarra Rivas, ¿no ajustaría la policía más numerosa del mundo para darle protección y seguridad a cada denunciante? Bien, magnífica reflexión. Aún así el Estado está obligado. No podemos, me gusta mucho eso, no alcanzar los recursos, pero el Estado no debe renunciar, no puede renunciar. O sea, esa es una salida muy fácil, es decir, no tenemos recursos. No, Estado, tú estás obligado porque constitucionalmente eres el órgano que debes, de acuerdo al 21 constitucional, otorgar certidumbre, otorgar certeza, otorgar seguridad a los gobernados. Entonces no me vengas a decir en este momento, no ajusto, no, es tu obligación, o no denuncio, o entonces tenme como ese enorme reservorio de agraviados en esta sociedad, de resentidos, este enorme sector social de resentidos ante los órganos que deberían protegerlo. Guillermo Cepeda Lecuona, pero cuando están hablando de que el actuario, el Ministerio Público no tienen una actitud amigable, dijo Alfonso, amigable para atenderte a ti, ciudadano, oye, pero ¿qué? ¿Están mal de la cabeza? ¿O su preparación es deficiente? ¿O qué piensan? ¿Que son ellos los reyes y los otros los súbditos? Creo que definitivamente es un desafío de modelo de gestión, como aquí mi colega comentaba. Por décadas funcionó muy mal nuestro sistema de justicia, y cuando la crisis económica y la crisis de violencia a partir del 95 se exaltó, puso en evidencia que el crimen organizado del siglo XXI está enfrentado con unas instituciones con pie y medio en el siglo XIX. Entonces se sigue capturando por quintuplicado los expedientes, el modelo de gestión está colapsado, como decíamos, solo 5% de los delitos se reporta, y con eso basta para colapsar la autoridad. Lo que se debe hacer es darle a cada tipo de delito la atención urgente, inmediata y plena que requiere. Por ejemplo, lo que usted señala es fundamental, el tema de los que se quedan fuera del sistema, porque siempre nos enfocamos en la oferta de servicios del Estado y no en la demanda, las necesidades de la gente. Entonces lo que hay que hacer es ver, en el caso de Jalisco, después de robo, el delito que más se persigue es el de lesiones culposas derivadas de accidentes de tránsito, accidentes laborales, y en tercer lugar, daño en las cosas derivados de accidentes de tránsito. Nos damos el lujo de llevar 9.800 casos al año, 12,000 pesos cuesta cada averiguación previa de esos casos, y 1.800 a proceso penal, daño en las cosas derivado de accidentes de tránsito. Yo alguna vez le decía al fiscal central, maestro, usted autorice que el oficial mayor baje con la chequera de la fiscalía, y a los que estén en la fila, pregúnteles, ¿viene a denunciar un accidente de tránsito, daño en las cosas? No hubo lesionados, no hubo alcohol, no hubo muertos. Si le dice que así es, que solo daños, si le pregunta los daños, si son de menos de 20,000 pesos, que la fiscalía les dé un cheque y les compre el desistimiento. Es más barato eso que activar el sistema de justicia. ¿Y qué hace el Distrito Federal? Que en el mismo periodo que Jalisco llevó 1.800 casos de accidentes de tránsito al juicio, llevó 384 nada más. ¿En el DF? En el DF, y no es que haya menos accidentes, sino que ahí funciona la justicia cívica, en mecanismo de justicia alternativa, se hacen políticas públicas que hacen que el 76% de los vehículos traiga un seguro de daños a terceros hasta por 150,000 pesos básico, que eso desplomó las denuncias de ir a Corona salpicadera ante un ministerio público, y en Jalisco solo 1 de cada 4 vehículos tiene un seguro de daños a terceros, y eso hace que se criminalice esta situación. Dedicamos 153 millones de pesos al año a criminalizar accidentes de tránsito,
Esto es 4 veces el presupuesto del Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, en Mexicali también, volviendo a las buenas prácticas, que es a las que debemos de recurrir, atender un asunto por mecanismos alternativos con mucha eficiencia, con 95% de satisfacción de usuarios, les cuesta 1,566 pesos. Aquí no resolverlo, generar altos costos y doble victimización, cuesta 12,000 pesos la averiguación previa. Entonces, hay estados en lo que hace son de quitar tratar de atender con un proceso penal un accidente de tránsito es como querer resolver un resfriado con quimioterapia, es decir, un proceso con todas las formalidades, con todo el papeleo, cuando en una sola audiencia de mediación se resuelve, y con un buen sistema de seguimiento y un buen proceso de mediación. En Baja California también y en Oaxaca tienen 90% cumplimiento de los acuerdos reparatorios, y son 16 millones de pesos al año lo que entre los particulares llegan a acuerdos de repararse el daño, y entonces sí dejamos el sistema de investigación penal más descongestionado para los delitos que realmente nos quitan la calma. Y cuando los ciudadanos percibamos que está funcionando el sistema de justicia, o que por mediación, o que por suspensión del procedimiento a prueba, o que por procedimiento abreviado, por juicio oral, se resuelven cada caso según sus necesidades y su nivel de violencia, en ese momento empezaremos a denunciar, como en Chihuahua se denuncia el 24% de los delitos, mientras aquí el 5%, como en Baja California el 16% de los delitos. Es decir, cuando pensemos que valga la pena y que son mecanismos de gestión muy al alcance, y que la impunidad empieza a revertirse, Yucatán tiene, con el nuevo sistema, 0% de impunidad en homicidios. Ah, caramba. Pero a ver, Alfonso Ibarra Rivas, pero con estos datos que estamos conociendo, estos casos que están ocurriendo en otros lugares del país, que Baja California y Chihuahua y Campeche y Yucatán tiene justicia más inteligente que la nuestra en Jalisco. No es así. Yo hace mucho tiempo que vengo sosteniendo diversos foros que me hacen favor de escucharme, vengo señalando que falta voluntad política. Desgraciadamente en Jalisco las últimas administraciones, o varias administraciones, no las últimas, se han enfocado a muchas condiciones, a muchas situaciones que los alejan de una realidad que vive la sociedad. Realmente tenemos modelos muy exitosos, como bien señala aquí mi compañero investigador, en otras entidades de la República. Tenemos gentes muy capaces en Jalisco, tenemos universidades muy bien posicionadas a nivel nacional, tenemos investigadores, pero ¿qué es lo que está faltando? La política pública en esas materias. Políticas públicas bien implementadas, pero que estén sostenidas en la base legal, es decir, en leyes apropiadas. Entonces, si no se trabaja a partir de leyes apropiadas, los mecanismos para llevar esta justicia, para lograr tener estos logros tan significativos como en otras entidades federativas, pues están fallando. Entonces, ¿qué nos está fallando? Nos estamos desviando del objetivo principal, porque muchas de las veces hablamos de seguridad pública y tenemos muy focalizado una persona que sufre un agravio, pero hay que tener en consideración los enormes daños colaterales que trae esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al impacto económico, que es devastador. Una entidad que es percibida como un lugar donde falta la seguridad, donde no hay certidumbre jurídica, las inversiones vuelan, y vuelan las inversiones, y vuelan la creación de empleos, y viene la miseria, y viene la delincuencia como otro de los factores que también inciden en la comisión de los delitos. Importante, escucha usted a Alfonso Ibarra Rivas y a Guillermo Cepeda Lecuona, dos expertos del tema que están compartiendo con usted experiencias y conocimientos. Nomás voy a mencionar un detalle. Hay un comentario a través de WhatsApp que dice, pero fíjese, cuando va uno a la zona industrial, a la calle 14, a hacer alguna denuncia sobre, por ejemplo, una agresión familiar, me derivan a la calzada, lo voy a leer como dice aquí, a la calzada Pestilencia. Bueno, está hablando pues de la calzada Independencia. Dice, además, cuando uno denuncia, lo tratan como si uno fuera el delincuente. Y lo que decía Alfonso Ibarra hace rato, de que pues lo están doblemente victimizando. Primero sufrió la agresión y luego sufrió el maltrato. Por favor, toquen el tema, preparación profesional y sobre todo sentido humano de los procuradores y administradores de justicia. Pausa.
Alfonso y Guillermo, perfil de quienes procuran y administran justicia. Pero antes, paso al aire un comentario del público. A través de WhatsApp nos dicen, miren, la semana pasada denuncié en la página de la Fiscalía a unos limpiabrisas o limpiaparavidrios o lo que sea en Avenida Patria y Pablo Neruda. Uno de esos tipos agredió a mi esposa por no darle dinero, al grado de que le quebró el espejo retrovisor al coche. Marqué el 066 y no hicieron nada. Lo que, dice, lo sé porque fui al lugar de los hechos y seguían ahí los muchachos esos limpiaparabrisas tan campantes y todo lo. Entonces dice uno, ¿qué pasa con la impunidad? Pero comencemos. Perfil de procuradores de justicia y administradores de justicia. Guillermo. Bueno, yo creo que además el perfil de las personas, debe estar toda la organización, es decir, hay un modelo, tramos de responsabilidad muy bien delimitados, y sí, hacer un perfil, un servicio civil de carrera, porque se suele llegar a improvisar en estos cargos, y sí debe ser personas obviamente capaces, con destrezas, con vocación. Es fundamental que haya vocación de servicio, no de aprovecharse de un cargo, no de extorsionar a la ciudadanía, y el sistema adecuado de supervisión. Cuando funcionan los sistemas de supervisión, inmediatamente empiezan las personas a ajustarse a lo que siempre tuvieron que haber estado haciendo, y cuando hay un liderazgo, cuando hay buenas directrices, se ha logrado obtener la refundación del capital humano, es decir, personas que en el viejo sistema pues cometían tortura, que cometían atropellos, cuando se saben vigilados, cuando están motivados por la cuestión del servicio a la sociedad, y cuando ven las buenas prácticas, cuando uno ve que policías van a ver una audiencia en Guanajuato y ven cómo actúan los policías, obviamente todos queremos ser mejor en lo que hacemos. Entonces el tener buenos modelos yo creo que ayuda mucho, pero sí el perfil es gente competente, gente con vocación de servicio y gente que no se deje llevar por las inercias burocráticas de la ley del menor esfuerzo, de tratar primero de desestimar los asuntos, de que no se hagan averiguaciones sino actas circunstanciadas, y después de ir a investigar y no esperar que la víctima hasta sus escritorios les lleve las pruebas. Toda esta parte es desde el diseño de la institución, tramos de responsabilidad y también una orientación hacia el servicio. Este caso que nos decía el auditorio de que lo mandan a otras demarcaciones, eso es pensar en las atribuciones de la autoridad, no en las necesidades de la gente. Y lo que han hecho, por ejemplo, en Chihuahua es que bajo el mismo techo hay 12 instituciones que les dan asistencia psicológica, que les hacen peritajes médicos y no hacen que la víctima haga la visita a las 7 casas, que le hagan el peritaje médico, que ahora le hagan la atención psicológica, y además en el orden que la autoridad dice, o sea, sino que bajo el mismo techo y en la misma ventanilla. En este caso, por ejemplo, quizás lo mandaron a algún caso de justicia alternativa. En lo que pasa en Morelos, lo que pasa en Chihuahua, lo que pasa en Nuevo León, en Mexicali, es que en una sola ventanilla reciben a la persona y dicen, no, pase al siguiente módulo, es justicia alternativa. No, su caso sí es de investigación criminal, aquí al lado pase ahí mismo. Y no en el Estado de México nos encontramos la anomalía de que tienen que tomar 2 camiones para ir al centro de mediación. Las personas de los que enviaban, solo el 10% llegaba al centro de mediación, porque el 90% restante se iba. Entonces es buen perfil, buena organización y pensar en las necesidades de la gente en primer lugar. Alfonso Ibarra Rivas, tu experiencia en ese sentido. Bien, me gustaría señalar un problema que no, en esta materia de perfiles de las personas que deben procurar administrar justicia o prevenir justicia, estamos hablando de policías preventivos. Me gustaría señalar algo que desafortunadamente no ha terminado, y son las famosas cuotas de partido. ¿Por qué señalo esto? Si hablamos de un organismo, por ejemplo, la Fiscalía tiene su ley orgánica donde vienen todos los requisitos para aquellas personas que pretenden ser ministerios públicos o ser secretarios de agencia de ministerio público, actuarios, en fin, ¿no? Vienen perfectamente especificados los perfiles que deben cumplirse, pero estamos en presencia nuevamente de aquellas cuotas de partido. ¿Por qué digo esto? Porque los partidos, cuando logran colocar a algún funcionario, piden sus plazas, piden su número determinado de nombramientos. Si el funcionario público agregado de la institución también es militante de algún partido activo, a ver, vamos a ocupar tantas gentes. Entonces, por ahí se cuela un
un importante número de personas que no tienen el perfil, los famosos chambistas, los arribistas, gentes que no tienen la preparación, que no tienen el perfil, que no tienen la vocación sobre todo para atender un problema tan sensible como lo es la seguridad pública. Y es un problema de siempre. Entendemos que todas las instituciones tienen sus institutos de formación profesional, y todas las personas que pretendan ocupar ese tipo de cargos deben pasar previamente por ese enorme sedazo, por ese enorme filtro que implica una capacitación previa para ocupar el cargo. Pero desgraciadamente el influyentismo, las cuotas de partido, las plazas que les exigen, siguen teniendo vigencia, y es ahí como se cuela un enorme grupo de personas que no tienen la preparación, no hay la sensibilidad. El servicio civil de carrera, no hay entonces la oposición para ocupar un cargo público. En la letra lo hay, pero desafortunadamente al interior de las instituciones pues no le han dado el seguimiento, la importancia, o entran en componendas. Muchas de las veces los propios líderes de los sindicatos, que deberían estar prestos a exigir que se cumpla con estas disposiciones, pues entran por ahí en arreglos y dejan desprotegidos a sus agremiados. Hay comentarios como estos. Dice, miren, bueno, además de los varios casos que están aquí describiendo sobre el calvario que significa ir a presentar una denuncia, dice, miren, la verdad es esta: la policía investigadora, cuando a uno le toca hacer una denuncia y que le den seguimiento, dice, pues échale tantito aceite a la maquinaria, porque pues sin aceite esto no funciona. No sé hasta qué punto sea todavía una práctica cotidiana. Y la otra es, dice, bueno, cuando un ofendido va a presentar una denuncia, si no es atendido adecuadamente, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde va? ¿O se va a cruzar de brazos o a llorar o a rezar? ¿Qué? Guillermo. Bueno, pues desde luego hay la posibilidad de bueno, presentar. Si quieres, por favor, contéstame después de una pausa. Vamos a una pausa. Guillermo Cepeda, te preguntó el auditorio, sí, cuando me siento maltratado, cuando no me siento atendido, ¿qué voy a hacer? ¿A cruzar los brazos? Bueno, hay desde luego el recurso de la queja, la queja también. La Fiscalía ya, el fiscal estableció un contacto donde directamente él o su equipo contestan las quejas ciudadanas, y yo creo que es muy fundamental el empezar a nutrir, a retroalimentar los servicios tan deficientes que tenemos en Jalisco, y creo que también muy importante el empezar a adoptar las buenas prácticas, y sobre todo que la autoridad no espera que la gente se queje, sino que inicie un proceso de mejora continua en sus servicios, en la calidad que se da, porque si nuestro sistema de justicia en Jalisco fuera negocio, habría que quebrarlo 3 veces al año. Es realmente ineficiente y totalmente ineficaz, y la verdad, si vamos a la satisfacción de los clientes, que somos los ciudadanos contribuyentes, yo creo que no más del 6-7% de aprobación tendrá nuestro sistema de justicia. Pero el Supremo Tribunal y la Fiscalía General tienen conciencia de esa necesidad de mejora. ¿Cuál es la percepción ciudadana? Pues creo que deben tenerla. En marzo de este año se hicieron incluso en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública unas mesas de trabajo donde participó la Fiscalía, de ver qué se podría hacer para despresurizar sin comprometer el tema de impunidad y de percepción ciudadana, el tema de la sobrepoblación penitenciaria, pero se quedó solo en trabajos preliminares. Creo que el gran problema de nuestras autoridades en todo el país es que están enfrascadas en el día a día. Las prioridades del fiscal y de los fiscales o subprocuradores en nuestro país los da la prensa. Ellos llegan y los casos candentes en la prensa son los que les ocupan su agenda. Entonces debe haber un área pensante, un área de prospectiva y de mejora continua, que vea qué se está haciendo en otras partes. Los ministerios públicos en nuestro estado están saturados y apremiados con los delitos con detenido. Es decir, porque tienen 48 horas para definir su situación legal. En otros estados como Nuevo León hay agencias dedicadas nomás a ver qué es lo que está sucediendo, para dónde van los patrones delictivos, encontrar un patrón
y hacer intervenciones u operativos. Es muy frustrante para uno como ciudadano llegar a reportar un robo de vehículo. ¿Dónde fue? En Providencia, en tal y tal calle, y uno sale regañado. ¿Cómo se le ocurre? Si nos llegan 7 reportes diarios de robo, y entonces si les llegan tantos reportes, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no hacen un operativo? ¿Por qué la única ley que tiene vigencia en nuestros servicios públicos de fiscalía es la ley del menor esfuerzo? O sea, dejan la inercia que avance, y nos sentimos en orfandad institucional y en total vulnerabilidad. Alfonso, hay una cuestión. La sociedad, me están comentando, dice, los datos que están exponiendo son desalentadores, la situación nos la pintan verdaderamente negra. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es el papel que debe asumir la sociedad frente a un problema tan candente? Alfonso Ibarra. Bien, estoy pugnando, no de ahorita, no en este micrófono nada más, me hacen favor de escucharme, estoy pugnando desde hace ya muchos años que andamos metidos en estos temas por una enorme cruzada nacional. ¿A qué me refiero cuando digo una cruzada nacional? Me refiero al esfuerzo sostenido de la sociedad en su conjunto. Durante muchos años, décadas inclusive, o los que ya tenemos algunos años, pues nos hemos acostumbrado a tener una actitud completa, de estar viendo a las autoridades nada más, de estarlas observando, de ver a lo lejos, pero no asumimos un papel protagónico como debiéramos, empezando porque no exigimos, empezando porque mantenemos una pasividad que hace mucho daño, que vulnera terriblemente el tejido social. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ante un problema de inseguridad de esta magnitud? Una enorme cruzada nacional, un comprometerse inclusive desde los hogares. Un padre de familia, yo voy a empezar a crear a mis hijos desde la cultura de la legalidad, desde la observancia a los patrones, a los reglamentos, empezando desde ahí, cruzando por las escuelas, por las instituciones de educación superior, es decir, que toda la sociedad en conjunto nos involucremos en el sistema, en esta problemática tan lacerante, tan enorme. No podemos dejarle un problema tan grande a las autoridades, porque están rebasadas, porque solitas no lo pueden resolver. Y esto está visto, tenemos décadas con este problema encima, que necesitamos un enorme revulsivo, un tomar la participación de la sociedad completa en todos sus ámbitos, empezando por exigir a las autoridades y empezando por incluir la cultura de legalidad en todos nuestros actos. Pero ya vienen los juicios orales, ya están, pues bueno, eso va a resolver todo. Es la gran apuesta, Hace unos minutos fuera del aire, sí lo comentamos aquí, esta mesa de distinguidas personalidades, lo comentamos así, dijimos la gran apuesta del sistema mexicano son los juicios orales. Jalisco ya le entró tardíamente, porque a nivel nacional, bueno, no somos de los estados pioneros, tardíamente, pero ahí se están dando pasos. Ahora, como ya lo habíamos señalado, vienen salidas alternas, y la gran apuesta del sistema nacional, sistema político nacional, es a las salidas alternas. Que solamente un 10% de los asuntos denunciados lleguen a la última de las etapas, que es la etapa de juicio oral, y que el 90% salgan salidas alternas, con la satisfacción de los agraviados, porque es una de las grandes premisas que contempla el sistema de juicios orales. Guillermo Cepeda Lejona, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuál es el siguiente paso? Creo que, como decía el auditorio en esta interacción, que son cifras desalentadoras, pues presente nos hemos dedicado a ver dónde hay cifras más alentadoras, y lo que estuvimos haciendo un equipo de 11 investigadores durante 3 años fue ir a los estados pioneros. Ya habíamos ido antes a otros países a ver qué estaban haciendo, y hemos encontrado buenas noticias. Ahora, como aquí comentaba mi colega, que Jalisco entra tardíamente, hagamos de eso una oportunidad. El día de mañana entra en vigencia el último estado que faltaba en el nuevo sistema de justicia, que es Sonora. Mañana 15 de diciembre entra en Hermosillo el nuevo sistema, y cuando hemos estado ahí decimos, ¿para qué inventamos el agua tibia? Traigamos el área de atención a víctimas de Monterrey, el sistema estatal de justicia alternativa de Baja California, la unidad de medidas cautelares de Morelos, las casas de la justicia para la mujer, donde bajo un solo techo hay 12 instituciones al servicio en la ruta de la víctima, no en la ruta de la autoridad,
al servicio de las personas, y tengamos lo que mejor se ha hecho en el país. Y bueno, esta es la parte, el programa de hoy lo dedicamos cuando ya sucede el delito, pero hay una gran beta en el tema de prevención social del delito, prevención, porque muchos de los mecanismos alternativos de justicia también operan antes de que la gente denuncie, en los problemas vecinales, antes de que escalen. Entonces yo creo que ya ojalá pronto tengamos oportunidad de ver el modelo de ONU Habitat que se está tratando de implementar ahora con el programa de Ciudad Segura, de prevención social, prevención situacional, en donde el problema económico también es muy importante para que haya, tenemos a una gran proporción de la población de 15 a 21 años desocupada y en desempleo o subempleo, y eso es un caldo cultivo para la violencia. Entonces hay toda una beta de cuestiones preventivas, pero sí, en el tema de justicia, cuando ya ocurren los delitos, debe haber una capacidad de respuesta, y me gusta citar los casos porque es en nuestro país, con nuestro sistema legal, no son marcianos, no son colombianos ni chilenos, son compatriotas, servidores públicos comprometidos, motivados, bajo el liderazgo de sus autoridades, que están haciendo una diferencia. Y aquí he comentado, hay estados que son vanguardia en el nuevo sistema de justicia y que están recuperando la confianza de la ciudadanía, que acude cada vez con más frecuencia a participar y a denunciar. Alfonso Ibarra, en un minuto dinos por favor lo siguiente: ¿nuestros genes entonces nos predisponen a cumplir la ley? Qué tema tan complejo, nuestros genes. Hay gentes estudiosos en las conductas humanas señalan que por ahí genéticamente somos muy proclives a la violencia, pero bueno, ¿para qué sirve el derecho? Para acotar este tipo de conductas. Realmente decir nuestros genes nos canalizan a ese sentido sería muy arriesgado. Tenemos una enorme tradición de incumplimiento, tenemos una enorme tradición de falta de voluntad para denunciar, de conformismo. Tenemos que mejorar a través de la educación. Educación, bueno, lo dijiste cuando nos faltan 2 minutos, estimado Alfonso, la educación. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar entonces? ¿Cuál es tu conclusión, Guillermo Cepeda? Creo que hay que ser, en ese sentido, positivos, de ver lo que sí se está haciendo bien en otras partes, y también como ciudadanos exigir a nuestras autoridades que nos den resultados no estadísticos de que hay actualmente en Jalisco 3,000 presos más que hace 2 años. Eso no es un indicador de éxito. El indicador de éxito es que yo me sienta seguro, que baje la incidencia de los delitos de alto impacto, y en eso tenemos que pedir cuentas a la autoridad, y creo que hay muy buenos ejemplos a nivel nacional para lograrlo. Creo que está ya muy bien hecho el diagnóstico de lo que nos sucede, y es atreverse a dar el salto de dejar las soluciones fáciles y retóricas a las políticas públicas monitoreables y evaluables. ¿Los juicios orales paso adelante o están cambiando? Es una gran oportunidad, en la medida en que tengamos el capital humano, que coincido con mi colega, lo tenemos, y la organización y la voluntad política se pueden alcanzar. Hay otros estados que no son buenas prácticas. En Durango tienen peor situación en prisión preventiva que antes con el nuevo sistema. Entonces, pero ver hacia los que sí están haciendo las cosas bien. Bueno, Alfonso y Guillermo, gracias por haber estado en este programa y habernos ilustrado sobre este tema tan espinoso, tan complejo. Don Marcos, muchas gracias. Agradezco profundamente la oportunidad de comparecer ante estos micrófonos de este programa tan escuchado. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día. Bueno, a usted que nos estuvo escuchando también, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber participado. Yo a lo largo del día, en los comentarios del día, me ocuparé de algunos detalles que el público expuso y que no alcanzamos a tratar en el programa. Gracias. Yo le recuerdo que este programa se retransmite hoy a las 20 horas en el 91.5 de FM, Zona 3 Noticias. Gracias, pásela bien. Vámonos a Canal Continental de Noticias.